¿Sabías que cada vez que comes un trozo de pan, bebes una copa de vino, pruebas un quesito, estás disfrutando del trabajo silencioso de millones de microorganismos? Pero cuidado, esos mismos seres diminutos también pueden arruinar tu alimento, tu comida, enfermarte e incluso haber cambiado el rumbo de la historia humana. La microbiología de los alimentos es la ciencia que estudia esa relación fascinante, cómo los microbios nos ayudan a producir y conservar alimentos, pero también cómo provocan su deterioro y transmiten enfermedades. Para entenderla, tenemos que viajar atrás en el tiempo, pues todo comenzó en el siglo XVII. Hasta ese momento nadie podía imaginar la existencia de un mundo invisible. En 1658, Athanasius Kircher habló de unos gusanos diminutos en el vinagre y la leche, pero fue hasta 1976 cuando Anton van Leeuwenhoek, usando el microscopio electrónico que él mismo fabricaba, observó lo que llamó animáculos, bacterias y protozoos que nadaban en gotas de agua, saliva o incluso en la placa dental. Era la primera ventana al mundo microbiano. Sin embargo, la sociedad se preguntaba, ¿y estas cosas de dónde vienen estos bichos invisibles? Pues durante siglos pensó que surgían por generación espontánea, que la vida aparecía de la nada a partir de la materia muerta. Aristóteles ya lo había definido y muchos creían que podría ser eso. En el siglo XVII, Francesco Redi hizo un experimento crucial. Colocó carne en frascos, algunos sellados y otros abiertos. Solo en los abiertos aparecieron larvas de moscas. Con eso se demostró que la vida proviene de la vida, pero aún había dudas sobre todo a nivel microscópico. En 1765, Lázaro Spallanzani hirvió caldos nutritivos y los selló. Observó que mientras estuvieran bien cerrados, no aparecía vida microbiana. Esto fue un golpe contra la generación espontánea, pero los críticos decían que al sellar el frasco había quitado al aire su fuerza vital. La batalla científica continuó hasta el siglo XIX, cuando Luis Pasteur entró en escena con su famoso experimento de los matraces de cuello de cisne en 1861, que demostró que los caldos permanecían estériles mientras no entraran partículas de aire con microbios. La vida no surge de la nada, proviene siempre de otra vida. Ese fue el fin de la generación espontánea. A partir de ahí, la microbiología comenzó a florecer. Científicos como Robert Koch establecieron métodos para cultivar bacterias y relacionarlas con enfermedades. Koch aisló el bacilo del anthrax, bacillus, la tuberculosis, el cólera, sentando las bases de la microbiología médica, pero también de la microbiología de alimentos, porque esas bacterias muchas veces llegaban a través del agua y la comida. Asimismo, en paralelo, otros descubrimientos transformaron nuestra manera de producir alimentos. En 1837 se identificó que las levaduras eran responsables de la fermentación alcohólica. Poco después, Luis Pasteur demostró que la fermentación láctica también era causada por bacterias. Fue un cambio de paradigma. Ya no eran procesos misteriosos, sino fenómenos biológicos controlados por microorganismos. Gracias a esto, la fermentación del vino, la cerveza, el pan o los quesos dejó de ser un arte misterioso para convertirse en una tecnología basada en microbiología. La humanidad había estado domesticando microbios sin saberlo durante milenios, pero ahora empezaba a entender cómo funcionaban. Al mismo tiempo surgía la preocupación por las enfermedades transmitidas por alimentos, y en 1854, durante la epidemia de cólera de Londres, John Snow sí, relacionó la enfermedad con el agua contaminada en un agua contaminada en una bomba pública. Uno de los primeros estudios epidemiológicos demostrando cómo los microbios en alimentos y agua podían matar a miles de personas. Con el avance de la revolución industrial, el interés por conservar alimentos aumentó, y en 1804 Nicholas Appert inventó el método de conservar la comida en frascos sellados, precursor de las latas modernas. Más tarde se desarrollaron procesos como pasteurización, que lleva el nombre de Louis Pasteur, y pensaba originalmente para proteger el vino y la leche. En el siglo XIX y a principios del XX aparecieron más héroes de la microbiología de, de la microbiología de alimentos. Está Joseph Lister, que aplicó la desinfección con fenol en cirugía, inspirado en medidas de higiene que también se adaptaron a la industria alimentaria. Hans Christian Gram desarrolló en 1884 la famosa tensión de Gram, que diferencia las gram positivas de las gram negativas, fundamental para identificar contaminantes en alimentos. Ferdinand Kohn clasificó bacterias y describió esporas resistentes, lo que explicó por qué algunas sobrevivían a la cocción. A medida que avanzaba la ciencia, la microbiología de alimentos se fue dividiendo en tres grandes áreas: microorganismos beneficiosos como levaduras, bacterias lácticas responsables de fermentaciones, microorganismos de deterioro que dañan y descomponen los alimentos reduciendo su calidad y vida útil, y finalmente los microorganismos patógenos causantes de intoxicaciones e infecciones alimentarias, tales como salmonella, algunos serotipos de coli, Clostridium botulinum. Y en el siglo XX esta disciplina explotó gracias a los avances en microscopía, cultivos en laboratorio y más tarde biología molecular. Se identificaron bacterias patógenas emergentes, se desarrollaron técnicas rápidas para detectarlas y se crearon programas de
control como el control HACCP, análisis de riesgos y puntos críticos de control, que es uno de mis favoritos. Hoy la microbiología de los alimentos es una ciencia aplicada a todos los niveles, desde la seguridad de una botella de agua hasta la producción de probióticos, pasando por el control de calidad del supermercado y la biotecnología para crear alimentos funcionales. Y lo más interesante de todo, la historia no termina aquí. Estamos en una era donde la secuenciación genética, la nanotecnología y la biología sintética nos permiten diseñar bacterias con funciones específicas, desde prolongar la vida de un alimento hasta producir compuestos que mejoren nuestra salud. En resumen, la microbiología de los alimentos es una historia que conecta el pasado con el presente. Nació del misterio de por qué el pan fermentaba o por qué la gente se enfermaba al beber agua contaminada y hoy nos permite disfrutar de alimentos más seguros, nutritivos y sostenibles. Mi nombre es Marista Cortés, soy microbióloga. Déjame tus dudas y tus comentarios y recuerda que la microbiología es de todos para todos.